La verdadera inteligencia no se nota cuando hablas, se nota cuando decides, se nota en lo que toleras, en lo que ignoras, en lo que eliges hacer incluso cuando nadie te está mirando. Hay personas que no parecen brillantes, no citan libros, no impresionan en conversaciones y aún así terminan ganando más, avanzando más y equivocándose menos. No porque sepan más, sino porque piensan distinto donde la mayoría reacciona igual. Durante años nos hicieron creer que la inteligencia era acumular información, memorizar conceptos o parecer listos frente a otros. Pero la inteligencia que cambia destinos no vive en la cabeza, vive en la conducta. Vive en cómo lees a las personas, en cómo interpretas las situaciones, en cómo decides bajo presión, en cómo actúas cuando no hay garantías. Ahí es donde se separan los que repiten patrones de los que crean ventaja. Este audiolibro fue creado para entrenar esa inteligencia práctica, silenciosa y profundamente efectiva. La inteligencia que no busca aprobación, que no se desgasta discutiendo, que no entra en juegos innecesarios y que siempre parece ir un paso adelante sin alardear, no es una inteligencia teórica. Es una forma de operar en la vida, aplicada a relaciones, decisiones, conflictos, oportunidades y poder personal. Si te has preguntado por qué otros parecen moverse con calma mientras todo a su alrededor es caos, o si sabes que tu problema no es falta de talento sino de claridad mental, este audiolibro viene a afilar tu forma de pensar para que cada decisión juegue a tu favor. Porque cuando entiendes cómo funciona la inteligencia real, no necesitas correr más rápido. La vida empieza a responder distinto. Capítulo 1. Pensar antes de reaccionar. La mayoría de las personas cree que reaccionar rápido es señal de inteligencia, responder de inmediato, defenderse, explicar, justificar, contraatacar, pero en la vida real ocurre lo contrario. El que reacciona primero casi siempre pierde ventaja, porque la reacción nace del impulso, no del criterio. Y el impulso es terreno emocional, no intelectual. La verdadera inteligencia aparece justo en el momento en que todos reaccionan igual y tú no. Ahí se crea una diferencia silenciosa pero decisiva. Reaccionar sin pensar tiene un costo invisible, decisiones mal tomadas, palabras que no se pueden retirar, conflictos innecesarios, oportunidades perdidas. Personas brillantes pierden respeto, negocios, relaciones, oposición, simplemente por no saber detenerse unos segundos antes de responder, no por falta de capacidad, sino por falta de pausa. La mente inteligente no corre, observa, evalúa y recién después actúa, porque entiende algo que la mayoría ignora. La primera reacción casi nunca es la mejor decisión. Un ejemplo claro ocurre en el mundo del ajedrez profesional. Los grandes maestros no juegan rápido. Incluso cuando conocen la jugada, se detienen, miran el tablero, revisan consecuencias, porque saben que el error no está en no saber, está en precipitarse. Magnus Carlsen, campeón mundial durante años, ha explicado que muchas partidas no se ganan por genialidad, sino porque el rival se apura cuando siente presión. El inteligente no acelera cuando hay tensión, desacelera y ahí gana. Esto mismo ocurre en conversaciones difíciles, negociaciones, discusiones familiares o decisiones laborales. Cuando alguien te provoca, te presiona o te exige una respuesta inmediata, en realidad está intentando tomar control del ritmo. Y quien controla el ritmo suele controlar el resultado. El inteligente rompe ese juego creando una pausa no para huir, sino para pensar mejor. Esa pausa es una forma de poder mental. La aplicación práctica es directa y entrenable. Cada vez que sientas el impulso de responder de inmediato, detente, respira, cuenta lentamente 5 segundos, no para calmarte emocionalmente, sino para recuperar control cognitivo. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde vive la inteligencia práctica. Ahí decides si hablas, cómo hablas o si no hablas. Y muchas veces no responder es la jugada más inteligente. Puedes entrenarlo en situaciones reales, mensajes incómodos, correos que generan molestia, conversaciones tensas, decisiones rápidas. En lugar de responder por reflejo, dite internamente, respondo después de pensar. Al principio se sentirá incómodo, pero muy pronto notarás algo poderoso, menos errores, menos arrepentimientos, más respeto y una sensación clara de control interno, porque la mente deja de ir detrás de los impulsos y empieza a dirigirlos. El resultado de este capítulo no es que te vuelvas frío o distante, es que te vuelvas claro. Mientras otros pierden control emocional, tú ganas ventaja intelectual. Mientras otros explican, tú eliges. Y cuando eliges desde la calma, la vida empieza a responder distinto.
Ahora que sabes cómo crear una pausa antes de reaccionar, en el siguiente capítulo descubrirás algo aún más poderoso. ¿Por qué la inteligencia se nota más en lo que ignoras que en lo que sabes? ¿Y cómo dirigir tu atención te vuelve mentalmente superior sin esfuerzo adicional? Capítulo 2. ¿En qué inviertes tu atención define tu inteligencia? La inteligencia no se mide solo por lo que sabes. Se revela sobre todo por en qué eliges pensar. Dos personas pueden tener el mismo nivel educativo, la misma información y las mismas oportunidades, y aún así obtener resultados completamente distintos. La diferencia casi siempre está en algo invisible. ¿Dónde colocan su atención cada día? La mente inteligente no intenta abarcarlo todo. Aprende a ignorar lo irrelevante sin culpa, porque entiende que la atención es un recurso finito, y lo que absorbe tu atención termina moldeando tu forma de pensar. La mayoría de las personas vive con la atención secuestrada, noticias que no puede controlar, opiniones ajenas, conflictos ajenos, estímulos constantes, discusiones inútiles. Ese ruido mental no solo cansa, empobrece el pensamiento, porque la mente ocupada en lo irrelevante pierde profundidad. El inteligente no es el que sabe más cosas, es el que elige mejor a qué prestarle atención. Y esa elección define su criterio y su capacidad para tomar buenas decisiones. Un ejemplo real ocurre en el mundo del cine con Leonardo DiCaprio. Durante años fue considerado talentoso, pero inconstante. Mientras muchos actores de su generación se dispersaban aceptando cualquier papel por visibilidad, él tomó una decisión silenciosa, pero decisiva. Enfocarse solo en proyectos que lo retaran intelectualmente y tuvieran profundidad narrativa. Rechazó decenas de ofertas lucrativas que lo habrían mantenido ocupado, pero no elevado. Esa atención selectiva, no el talento bruto, fue lo que transformó su carrera. Cuando ganó el Oscar no fue por suerte ni por insistencia, fue por dirección mental sostenida. Esto mismo ocurre en la vida diaria. Personas que pasan horas discutiendo problemas que no pueden resolver, comparándose, reaccionando, consumiendo contenido que no mejora nada, y luego se preguntan por qué se sienten mentalmente agotadas pero sin avances reales. La mente no se fortalece por acumulación, se fortalece por selección. Cada cosa a la que dices sí mentalmente es algo a lo que le dices no a otra cosa más importante. La aplicación práctica es concreta. Durante los próximos días, observa con honestidad en qué se va tu atención. Conversaciones, pantallas, pensamientos repetitivos, preocupaciones. Luego, haz un solo ajuste consciente. Elimina una fuente de ruido que no te aporta claridad ni soluciones. No todo a la vez, solo una. Ese pequeño cambio libera una cantidad de energía mental que la mayoría nunca recupera, y cuando la atención se libera, el pensamiento mejora casi de inmediato. Entrenar la atención no se trata de forzar concentración, se trata de reducir distracciones innecesarias. El inteligente no pelea con su mente, diseña su entorno mental. Decide qué entra, qué se queda y qué se descarta. Esa es una forma silenciosa pero profunda de superioridad intelectual. Porque mientras otros reaccionan a todo, tú eliges. El resultado de este capítulo es claro. La mente se vuelve más liviana, más precisa y más estratégica. Menos ruido, menos confusión, más claridad. Y cuando piensas con claridad, empiezas a ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas, no porque no existieran, sino porque tu atención estaba ocupada en otra parte. Ahora que sabes cómo dirigir tu atención con inteligencia, en el siguiente capítulo descubrirás por qué las personas realmente inteligentes no se quejan y cómo entrenar una mente orientada a soluciones te da ventaja incluso en situaciones difíciles. Capítulo 3. Pensar en soluciones, no en quejas. La diferencia entre una mente común y una mente realmente inteligente no está en la ausencia de problemas, está en cómo responde ante ellos. La mayoría de las personas reacciona a los obstáculos buscando alivio emocional inmediato. Se queja, explica por qué algo no funciona, culpa a factores externos y obtiene una recompensa momentánea, sentirse comprendido. Pero esa recompensa tiene un costo invisible. Cada queja refuerza la idea de impotencia. Y una mente que se acostumbra a quejarse deja de buscar salidas reales. La persona intelectualmente superior no niega los problemas, pero tampoco se queda atrapada en ellos. Entiende que explicar un problema no es lo mismo que resolverlo, y que pasar demasiado tiempo describiendo lo que está mal solo fortalece el bloqueo. Por eso cuando algo falla, su primera reacción no es verbal, es mental.
Cambia la pregunta. En lugar de ¿por qué me pasa esto?, pasa a ¿qué puedo ajustar ahora? Ese pequeño giro cognitivo cambia por completo el resultado. Un ejemplo real se observa en el mundo del automovilismo con Niki Lauda. Tras sufrir un accidente casi mortal en 1976, con quemaduras severas y secuelas físicas evidentes, tenía todas las razones para quejarse, retirarse o vivir anclado al resentimiento. Pero su enfoque fue radicalmente distinto. No centró su energía en lo injusto del accidente, sino en qué ajustes concretos podía hacer para volver a competir. Cambió rutinas, modificó su entrenamiento, aceptó limitaciones sin dramatizarlas y regresó a las pistas en tiempo récord. Su ventaja no fue física, fue mental. Pensar en soluciones mientras otros se habrían quedado atrapados en la narrativa del problema. Esto mismo se repite a menor escala todos los días. Dos personas enfrentan el mismo contratiempo laboral, financiero o personal. Una pasa semanas hablando de lo mal que salió todo. La otra dedica ese mismo tiempo a identificar un movimiento posible, por pequeño que sea. Al final, no gana el que tenía menos obstáculos, gana el que salió antes del bucle mental de la queja. La aplicación práctica es directa y entrenable. Cada vez que detectes una queja en tu mente, aunque no la digas en voz alta, haz una sola cosa, conviértela en una pregunta de acción. Si el pensamiento es, esto es un desastre, cámbialo por, ¿qué parte sí puedo mover hoy? Si es, nadie me ayuda, cámbialo por, ¿qué depende solo de mí ahora? Este ejercicio no elimina el problema, pero restaura el control mental, y eso es inteligencia aplicada. Pensar en soluciones no significa ser optimista ingenuo, significa ser operativo. La mente inteligente no busca sentirse mejor primero, busca funcionar mejor. Y curiosamente, cuando empieza a funcionar mejor, el alivio emocional llega después, sin forzarlo. El resultado de este capítulo es evidente. El oyente comienza a notar que pierde menos tiempo en desgaste mental, que actúa antes, que se estanca menos, y que incluso en situaciones difíciles mantiene una ventaja invisible sobre quienes solo reaccionan. Porque mientras unos se quejan, otros ajustan y los que ajustan avanzan. Ahora que sabes cómo entrenar una mente orientada a soluciones, en el siguiente capítulo descubrirás por qué no todas las opiniones merecen el mismo peso y cómo elegir bien a quién escuchar acelera tu inteligencia práctica más de lo que imaginas. Capítulo 4. Elegir bien a quién escuchar. Una de las formas más silenciosas y peligrosas de perder inteligencia práctica es dar el mismo peso a todas las opiniones. La mayoría de las personas cree que escuchar a todos es señal de apertura mental, pero en la práctica suele ser señal de falta de criterio. No todas las voces vienen del mismo nivel de experiencia, responsabilidad o claridad, y cuando una mente no filtra, se vuelve ruidosa, confundida, lenta para decidir. La inteligencia real no consiste en oír más, consiste en saber a quién sí y a quién no. Las personas mentalmente superiores entienden algo clave. Cada opinión que aceptas entra a competir por espacio en tu mente. Si escuchas a alguien que no ha construido nada en el área donde opinan, su punto de vista no te aporta perspectiva, te aporta duda. Por eso, una mente inteligente no busca aprobación masiva, busca referencias válidas, personas que hayan pagado el precio real de sus decisiones, que carguen consecuencias, que vivan lo que dicen. Ese filtro es una forma avanzada de inteligencia social. Un ejemplo aparece en la carrera de Serena Williams. Durante años recibió consejos constantes sobre cómo debería jugar, comportarse o moderar su estilo. Muchos venían de comentaristas, críticos o incluso colegas con trayectorias menores. Serena tomó una decisión estratégica. Escuchar solo a un círculo muy reducido con experiencia real en alto rendimiento, su padre, su entrenador y su propio criterio, el resultado no fue aislamiento, fue claridad. Mientras otros atletas se fragmentaban mentalmente tratando de complacer expectativas externas, ella sostuvo un enfoque coherente que la llevó a dominar su disciplina durante décadas. Esto mismo ocurre en la vida diaria. Cuando alguien atraviesa un cambio importante, emprender, mudarse, tomar una decisión difícil, suele recibir opiniones de personas que jamás asumirían ese riesgo. Ten cuidado, eso es peligroso. Yo no lo haría. Y aunque parezcan consejos bien intencionados, en realidad reflejan los límites mentales del que habla, no los tuyos. Escuchar sin filtrar convierte esos límites ajenos en frenos propios. La inteligencia aplicada aparece cuando entiendes que no todas las opiniones son datos. Muchas son solo proyecciones. El inteligente no discute con todas. Simplemente decide cuáles merecen entrar a su sistema mental y cuáles no. No confronta, no explica de más. Filtra en silencio.
Esa capacidad ahorra errores, desgaste emocional y años de retrocesos innecesarios. La aplicación práctica es simple. Ante cualquier consejo u opinión, hazte 3 preguntas internas. ¿Esta persona ha logrado lo que yo quiero lograr? ¿Vive las consecuencias de lo que me aconseja? ¿Su vida refleja claridad o confusión? Si la respuesta es no, escuchas con respeto, pero no incorporas. Ese acto no es arrogancia, es higiene mental. El resultado de este capítulo es inmediato. El oyente comienza a sentir menos ruido interno, menos contradicción, menos culpa al decidir y más firmeza. Porque cuando reduces las voces incorrectas, tu propio criterio se fortalece. La inteligencia no aumenta por acumulación de opiniones, aumenta por selección consciente. Ahora que sabes a quién escuchar, en el siguiente capítulo descubrirás algo aún más sutil y poderoso. ¿Por qué aprender lo útil te hace más inteligente que aprender lo popular? ¿Y cómo el conocimiento mal elegido puede volverte lento en lugar de brillante? Capítulo 5. Aprender lo útil, no lo popular. Una de las grandes trampas modernas de la inteligencia es creer que saber más equivale a pensar mejor. Hoy las personas consumen información sin parar, libros, videos, podcasts, titulares, pero su capacidad de decidir no mejora. De hecho, muchas veces empeora, porque no todo conocimiento eleva la inteligencia. Gran parte solo ocupa espacio mental sin producir criterio. El inteligente no se distingue por cuánto sabe, sino por qué sabe usar. Aprender lo popular da conversación, aprender lo útil da resultados. La mayoría estudia lo que está de moda, lo que se comparte, lo que suena interesante, pero no se pregunta si eso mejora su vida, su trabajo o sus decisiones. Por eso ves personas muy informadas que siguen cometiendo los mismos errores, saben mucho pero no saben aplicar. La inteligencia práctica selecciona, descarta, prioriza, no acumula por curiosidad, invierte por utilidad. Un ejemplo poco citado es el de Charlie Munger, socio histórico de Warren Buffett, pero con un enfoque mental distinto. Munger nunca buscó aprender de todo ni seguir tendencias intelectuales. Construyó lo que él llamaba modelos mentales fundamentales. Pocas ideas clave de distintas disciplinas, psicología, economía, matemática básica, biología, que realmente explicaban cómo funciona el mundo. Mientras otros leían cientos de libros sin estructura, él releía los mismos principios hasta dominarlos. Su ventaja no fue la cantidad de información, fue la calidad y aplicabilidad del conocimiento que eligió aprender. Esto se replica en la vida cotidiana. Hay personas que pasan años aprendiendo técnicas complejas que nunca usan, y otras que dominan unas pocas reglas simples que aplican todos los días. El inteligente no pregunta, ¿esto es interesante? Pregunta, ¿esto mejora mis decisiones? Si la respuesta es no, lo descarta sin culpa porque entiende que cada cosa que aprende compite por su atención futura. La aplicación es transformadora. Antes de aprender algo nuevo, hazte esta pregunta brutalmente honesta. ¿En qué situación real usaría esto en los próximos 30 días? Si no hay respuesta clara, ese conocimiento no es prioridad. Luego, identifica las áreas que sí impactan tu vida. Decisiones, comunicación, dinero, autocontrol, enfoque, y aprende solo lo que fortalezca esas áreas. El resto puede esperar o no ser aprendido nunca. El resultado de este capítulo es claridad mental inmediata, menos consumo compulsivo, menos sensación de saturación, más criterio, más poder para decidir. Porque cuando aprendes lo útil, tu mente deja de estar llena y empieza a estar afilada. Ahora que sabes qué aprender, en el siguiente capítulo entraremos en una habilidad que separa a los inteligentes de los agotados. ¿Por qué decir no es una forma superior de inteligencia? ¿Y cómo proteger tu tiempo, tu energía y tu enfoque sin conflicto ni culpa? Capítulo 6. Decir no. La habilidad intelectual olvidada. La mayoría de las personas cree que la inteligencia se demuestra diciendo cosas correctas, dando buenas respuestas, teniendo soluciones, pero hay una forma mucho más silenciosa y mucho más poderosa de inteligencia. Saber decir no, no como rechazo impulsivo, sino como filtro mental. Cada vez que dices sí a algo innecesario, estás diciendo no a algo importante. Y la mayoría vive intelectualmente empobrecida no por lo que hace, sino por todo lo que acepta sin pensar. Decir no, no es rudeza, es claridad.
El problema es que muchas personas confunden inteligencia con complacencia. Creen que ser accesibles, disponibles o buena gente es señal de madurez, cuando en realidad es señal de falta de criterio interno. El inteligente entiende que su tiempo, su energía y su atención son recursos finitos y que protegerlos no es egoísmo, es responsabilidad. Un ejemplo muy ilustrativo es el de Daniel Day-Lewis, actor considerado uno de los más inteligentes y meticulosos de su generación. A diferencia de otros actores, Day-Lewis pasó largos periodos sin trabajar, no por falta de expertas, sino porque rechazaba la mayoría de proyectos. Decía no incluso a papeles bien pagados si no estaban alineados con su estándar interno. Mientras otros acumulaban trabajos mediocres, él protegía su enfoque, su energía creativa y su identidad. El resultado no fue menos éxito, fue menos ruido y más impacto. Su inteligencia no estuvo en aceptar oportunidades, estuvo en elegirlas. Esto ocurre también en la vida cotidiana. Personas brillantes se diluyen porque dicen sí a reuniones innecesarias, favores mal planteados, conversaciones que drenan, compromisos que no aportan. Al final del día están cansadas, pero no avanzaron. El inteligente aprende a detectar qué no suma y lo corta temprano, sin drama, sin largas explicaciones, porque entiende que cada no bien puesto es una decisión a favor de algo mejor. La aplicación práctica es inmediata. La próxima vez que recibas una petición, no respondas desde el impulso. Crea una pausa mental y pregúntate, ¿esto apoya o interfiere con lo que estoy construyendo? Si interfiere, la respuesta es no. Puedes usar frases simples y firmes. Ahora no es prioridad, no puedo comprometerme con eso. Prefiero enfocarme en otra cosa. Sin justificarte, sin disculparte por pensar, el respeto aparece cuando tú no es claro y tranquilo. El resultado de dominar estabilidad es profundo, menos agotamiento, más enfoque, más respeto externo y sobre todo más respeto propio. Porque cuando aprendes a decir no, tu mente deja de fragmentarse y empieza a operar con intención. Ahora que sabes proteger tu atención y tu energía, en el siguiente capítulo verás por qué la inteligencia real no se demuestra en momentos aislados, sino en la constancia diaria, y cómo convertir todo lo que has aprendido en una forma de vida, no en ideas sueltas. Capítulo 7. La inteligencia se demuestra en la constancia. Muchas personas se consideran inteligentes porque entienden ideas complejas, porque saben qué hacer, porque han leído, escuchado o reflexionado, pero la vida no premia lo que entiendes, premia lo que sostienes. La verdadera diferencia entre una persona inteligente y una que solo parece serlo está en algo mucho más simple: la constancia. Pensar bien una vez no cambia nada. Pensar bien todos los días, incluso cuando no apetece, es lo que transforma una mente común en una mente superior. La inteligencia real no es brillante, es estable. No se manifiesta en decisiones heroicas ni en momentos de inspiración. Se manifiesta en la capacidad de repetir buenas decisiones cuando nadie mira. La mayoría fracasa no por falta de capacidad intelectual, sino porque su pensamiento es intermitente. Hoy actúan con claridad, mañana vuelven al impulso, hoy entienden, mañana olvidan. Y esa oscilación constante erosiona cualquier ventaja mental.